buenas noches. Este es el Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Jorge y estoy aquí con mi esposa Mónica. Muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra reunión del día martes. Nos place dejarlos en la compañía de nuestro amigo Denis Samaniego. ¿Qué tal, amigos del Grupo Cristiano Calle Belén? Qué bueno tenerlos aquí. Sean bienvenidos a esta reunión de martes. En el día de hoy, el Señor ha puesto un mensaje, el cual he titulado El significado de Onésimo. Pero antes de iniciar con el mensaje, yo quisiera comentarles sobre algo que me sucedió hace un par de semanas y nos lleva a eso de todos los días aprendemos algo. Y quería comentárselos porque va muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy en el libro de Filemón. Y como les comentaba hace un par de semanas, en medio de una reunión de trabajo, estábamos conversando reunidos sobre un proyecto, cronograma, las actividades, gestionando todo lo involucrado, ¿no? Y una de las actividades muy cruciales en el proyecto, nos enfatizamos en eso y alguien en la reunión dice, podemos apoyarnos en cierta unidad dentro de nuestro equipo para emprender esa actividad. Siendo así que otra persona que estaba ahí también en la reunión comenta, bueno, yo quisiera comentar algo. Isaac Newton dijo una vez, y cito, dice, si he visto más lejos es por estar sobre los hombros de gigantes. Y yo quedé que, wow, eso, comencé a googlear, y efectivamente, sí, Isaac Newton en una carta escribió esto. Y me gusta porque las palabras de Newton están muy enfocadas en la utilidad de las obras y la inteligencia de otros grandes de la historia y que las pudo tomar para aportar su gran conocimiento a la humanidad. Y era lo que esta persona quería mostrarnos en esa reunión, de que si existe alguien con un background, con un conocimiento, con una experiencia, podemos arrancar de ahí y no ver desde cero. ¿Me explico? Entonces, creo que es de sabios estas palabras, ¿no? De poder apoyarnos de esa manera en lo que ya otros han empezado y emprender nuestro proyecto, ¿no? Sea lo que sea. Y es por eso que en el día de hoy vamos a analizar el libro de Filemón, que solamente cuenta con un capítulo bastante corto, de 25 versículos, y vamos a ir analizando versículo a versículo qué el Señor nos quiere decir, porque siento que se nos dice bastante, y bueno, que el Señor nos acompañe, ¿no? Como introducción, en el libro de Filemón existen tres actores principales. Pablo, que es quien escribe esta carta, obviamente de parte del Señor. El segundo es Filemón, que es un creyente por medio de Pablo, y es el destinatario final de esta carta. Y el tercero es Onésimo. Onésimo es un esclavo de Filemón que escapa de Filemón, obviamente, y posteriormente se encuentra con Pablo y recibe el Evangelio. Y bueno, seguimos entonces, empezamos en Filemón, versículo 1. Y empieza diciendo, yo, Pablo, prisionero por predicar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Y me gusta cómo empieza porque resalta la condición actual de Pablo. Se encontraba prisionero. Es más, en este capítulo se repite 4 veces esta condición y él lo deja muy claro. Y lo otro es que me gusta cómo empieza, muy sencillo, muy... podemos decir como sincero, fraternal, diciéndole yo Pablo. No, aquí no es el apóstol Pablo, no, bien sencillo, donde Pablo se muestra cómo es él. Y sigue diciendo el versículo 2, dice a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de lucha. Y dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Aquí resalto porque se puede entender que en la casa de Filemón era un lugar de encuentro donde se hablaba de las buenas nuevas. Y el versículo 3 dice, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. 2 cosas muy importantes en que yo puedo resaltar porque son 2 deseos muy sinceros de parte de Pablo en esta introducción a esta carta a Filemón. Seguido de esto, vemos en el versículo 4, donde dice Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti. Y me gusta esto porque se ve esa fraternidad, esa compenetración que existía entre Pablo y Filemón, a tal punto que dice que estaba dentro de las oraciones de Pablo, imagínense. Y eso me lleva a preguntarnos
cómo estamos nosotros, cómo estamos orando o intercediendo por nuestros hermanos. Entendemos que necesidades existen muchas. Podemos tener gente a nuestro lado con tantas necesidades que quizás no conocemos, no se atreven a contarnos, pero podemos orar por los demás, sea en nuestro trabajo, en nuestras casas, o hasta en la misma iglesia, claro que sí. Y me apoyo en Efesios 6:18 que dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Algo muy importante, dice, manténganse en este estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, Efesios nos resalta eso y vemos ese deseo de Pablo y esa convicción de estar orando por Filemón, por ese creyente y que se mantuviera fuerte, ¿no? Y más que en su casa se estaban reuniendo, ¿no? Dice el versículo 5, sigo leyendo, dice, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Me gusta mucho eso porque dice sigo yendo, o sea que había buenas referencias, ¿sabes? Se escuchaba que Filemón se mantenía firme, que se mantenía haciendo las cosas bien. Y el 6 dice, pido a Dios que ponga en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Me gusta porque ahora comenzamos a entender quién era Filemón, porque Pablo comienza a describirlo como era él mismo. Podemos ver ahorita en el 7 que dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad, otra característica de Filemón, y entendemos que bondad no es más que el comportamiento virtuoso. Entonces podemos entender que Filemón era así, y termina diciendo ese versículo, reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces vemos que en base a lo que nos habla Mateo 28, de llevar el evangelio y seguir esa obra, Filemón la estaba haciendo, estaba bastante bien, ¿no? Seguido de eso, lo dice, Pablo intercede por Onésimo. Entonces vemos que hasta en el versículo 8 es que entra la tercer actor en esta carta, y no es más que Onésimo. Y empiezo diciendo, en el 8 dice, por lo cual, aunque tengo muchas libertades en Cristo para mandarte lo que conviene, dice el 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Varias cosas que quiero resaltar en estos dos versículos es que Pablo se presenta y le da a entender que puede darle o le puede exigir o pedirle lo que le va a pedir, que todavía no lo hemos visto, pero en el 9 Pablo dice, más bien te ruego por amor. En otro sentido le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que sea una obediencia voluntaria, que era una característica de Filemón que podemos ver. Pablo lo conocía tanto que dice, pero ¿sabes qué? Más bien te ruego por amor que hagas lo que te voy a pedir. Y al final eso es lo que Dios nos demanda a nosotros, que nosotros lo sigamos de manera que sea una obediencia voluntaria, no que sea algo así como un robot que nos dan una orden y no vemos más nada, sino que eso es lo que resalta este versículo. Y me gusta también porque Pablo comienza a describirse, dice, siendo como soy, dice Pablo ya anciano, entendemos que ya tenía cierta edad, y ahora dice, y además prisionero de Jesucristo. Por segunda vez en este capítulo, Pablo se describe como un prisionero de Jesucristo, alguien que por hacer la obra del Señor estaba pagando, estaba en la cárcel. Y algo que también a nosotros nos podemos reflejar, que cuando nos toca hablarle a alguien, no echarnos para atrás y decir, no es el momento, quizás otro tiempo, no sé qué decirle, tengo pena. Pidamos al Señor que llene nuestra boca, que nos dé esa potestad de hablarle a las personas, y no importa, Pablo aquí, aunque lo metieron en la cárcel, dentro de la cárcel le habla a Onésimo, y lo vemos en el versículo que sigue, porque dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Imagínense, podríamos decir que Pablo era como el padre espiritual de Onésimo, y se convirtió estando en la cárcel. Y dice el 11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. El versículo 11 es importante porque entendemos que Onésimo, su significado es útil o servicial. Y el 11, Pablo utiliza un juego de palabras muy interesante y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Entendemos que al ser esclavo de Filemón, no sabemos qué pasó, pero él escapa, no sabemos si le robó, le hizo algo, pero él escapa. Pero Pablo sí recalca que ahora sí le es útil para él, tanto para Filemón como para Pablo. Y podemos entender que al conocer ya Onésimo el Evangelio y estar en pro de eso, ayudando, le está diciendo que ahora sí es útil. Y es algo que, como siempre, en todas las cosas que uno lee, analiza, el Señor le habla, uno siempre lo trata de proyectar en la vida de uno. Entonces uno se preguntaría, ¿le estoy siendo útil
en la obra del Señor en este momento, estoy siendo útil en mi iglesia, estoy siendo útil donde sea que el Señor me ha llevado. Es algo que de verdad lo analicemos, seamos útiles donde el Señor nos llama, seamos útiles en los ministerios, seamos útiles donde necesitan apoyo, donde te piden una mano, no rechazarla. Miren lo que dice Isaías 6:8, dice: después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame. Entonces ese debe ser nuestro mover. Señor, heme aquí, para ser útil, para poder llevar el evangelio, para poder que otros conozcan. Dice el 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Hablando de Onésimo, Pablo, ¿no? Te lo voy a enviar, dice, recíbelo. Y dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Clarito, Pablo diciendo, hey, era tu esclavo. Es más, para los romanos la ley era que él sigue siendo un esclavo, ¿no? Pero dice el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Nuevamente, Pablo abogando por esa obediencia voluntaria. Y dice, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Nuevamente recalca esto. Dice el 15, y sigo leyendo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Aquí entendemos que obviamente Onésimo salió de la presencia de Filemón, era su esclavo y se fue. Y sigue diciendo, para que lo recibéis para siempre, porque ahora sí hay algo eterno, hay algo que los va a unir, tanto a Filemón como a Onésimo. Y dice, de acuerdo a la ley romana, él era esclavo, pero para Filemón sería algo más que eso. Y dice el 16, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Diciéndole, te lo regreso, va a ti nuevamente, pero ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, algo que los unía mucho más y va a ser más trascendental. Aquí el 17 sigue diciendo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Aquí hay algo muy interesante también en este versículo, porque él dice que lo reciba como si fuera Pablo, como si fuera su hermano, aquel que hemos visto en la introducción, que lo conocía, que oraba por él. Él le dice, recíbelo como si fuera a mí mismo, dice Pablo. Y el 18, que me parece súper impactante también, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí entendemos que, como sabemos, Onésimo salió de la presencia de Filemón por algo que no sabemos, quizás malas decisiones en el momento. Onésimo no tenía a Cristo en su corazón, pero él le dice, ponlo en mi cuenta. Y aquí se ve la figura de Cristo, Pablo reflejando eso como si fuera una tarjeta de crédito, que él dice, hey, lo que haya hecho, ponlo en mi cuenta, yo pago. Y así mismo es el Señor con nosotros. Con nuestros pecados no éramos dignos de estar en la presencia del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Yo doy mi vida, pero esa reconciliación vuelve. Y eso es lo que nos está reflejando esto aquí. Podemos ilustrar como una figura de imputación, como hizo Jesús, lo está haciendo Pablo, dice, en Cristo diciéndole al Padre que no es digno pero tómame a mí. Romanos 8 dice, 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Entonces, el Señor no escatimó, entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros para limpiarnos de ese pecado que nos manchaba, y quedamos limpios en esta hora al recibir al Señor. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Quién más que Jesús? Y eso es lo que en ese versículo 17 se estaba reflejando. Y me gusta mucho y se los leo nuevamente. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Me gusta esa figura de sobremanera. Es el Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para pagar la totalidad de la deuda del pecado de todos los que le buscan y lo aceptan. Y sigo leyendo. Dice en el 19 Pablo, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes también. Entonces vemos que Pablo estaba clarito en que Filemón había conocido el Evangelio por medio de Pablo. Y había una deuda ahí también. Pero dice, eso no me interesa, yo quiero que sea por obediencia voluntaria. Y por eso se lo recalcó 2 veces en versículos anteriores. Dice el 20, sí, hermano, tengo yo algo
provecho de ti en el Señor, confronta mi corazón en el Señor. Y dice el 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Y me llama mucho la atención ese versículo porque dice confiando en tu obediencia. O sea, había un conocimiento entre Pablo y Filemón muy grande, como lo había dicho. Había un amor fraternal enorme ahí. Y dice, sabiendo que harás más de lo que te pida. Y yo siento que el Señor nos llama a entender que una característica de un verdadero cristiano es que hagamos más de lo que se nos pide. No hay, bueno, a eso ya no más, pues no, dar mucho más, ser desprendido. A eso el Señor nos está llamando en esta hora. Y miren, y me apoyo con Efesios 4:32 que dice, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y dice, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces vemos aquí que si tienes alguna diferencia, si tienes algo con alguien, perdónalo. El mismo Señor nos perdona a nosotros, porque nosotros no podemos perdonar a otros por cosas más insignificantes. Entonces, el 22 sigue diciendo, y con quiero terminar, dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedida. Y vemos aquí el deseo de Pablo, ¿no? De poder regresar a Filemón, visitarle, y también confiando en que sus oraciones también son en el otro sentido, en que Filemón también ora por Pablo y serán concedidas, dice así. Entonces yo en estos cortos versículos saco conclusiones y me llevo muchas cosas. La primera es, como vimos en los primeros versículos, intercedamos por lo demás. Pablo oraba por Filemón y al final Pablo, como conociendo el corazón de Filemón, le dice, yo sé que estás orando y que se va a conceder que yo vuelva a ti. Y entonces el Señor nos habla en esta hora que oremos y intercedamos por nuestros hermanos, por aquel que tiene necesidad, aquel que necesita una mano de ayuda. Oremos por ellos. El otro es que seamos bondadosos y tengamos amor fraterno los unos por los otros. Esa relación que había entre Pablo y Filemón, muy fuerte, también apliquémosla en nuestra vida, con los que nos rodean, y mucho más allá de nuestro círculo familiar, cerrado, sino con otros que puedan conocer ese amor de Cristo. Algo también que puedo resaltar como conclusión en este libro de Filemón es que no olvidemos el sacrificio de Jesús. Eso es lo que me gusta de la Biblia, y yo se lo he dicho mucho a los jóvenes cuando he hablado con ellos, que la Biblia toda se conecta y Jesús es el centro y es nuestra redención. Y Pablo refleja eso también diciéndole en el versículo que leímos hace poco, el 17, diciendo, ponlo a mi cuenta. Eso solamente lo hace Cristo. Y Pablo reflejando ese carácter del Señor, diciendo, si Él te ha hecho algo, hey, yo lo pago, recíbelo como si fuera mi persona. El otro punto también que me llevo de estos versículos es que mostremos compasión por los demás y despojémonos de cualquier resentimiento, cualquier problema. Puentes rotos, armemos puentes y unamos lo que antes estaba unido nuevamente. Y lo último es el mismo significado de Onésimo, seamos útiles en la obra del Señor, seamos útiles donde el Señor nos ha llamado. Analicemos y hagamos esta pregunta. Yo quisiera terminar con un pequeño testimonio que va muy ligado a esto, con ser útil. En la iglesia que mis papás están asistiendo en el Valle, porque ellos viven en el Valle, me tocó escuchar un testimonio, y este era un señor que periodista de profesión y viaja a Ucrania. Entiendo que esto fue antes de Navidad, noviembre, diciembre. Este señor viaja con su esposa y su familia, con su hija, y llegando a Ucrania, llega a este pueblo, pues no era una ciudad, era más pequeña, comentaba, y en ese momento ya la ciudad, el pueblo ya era parte de la línea de defensa. Ahí se estaban dando el conflicto directo entre los rusos y los ucranianos, a tal punto que él le pide a la esposa y a la hija que mejor viajen a otra ciudad más lejana, y que él se iba a quedar haciendo su trabajo, haciendo reportaje, entrevistando, buscando información. Estando en esa ciudad, él contacta a un pastor, el cual le dice hasta que se puede quedar en su casa, pero sí le decía que en la noche las cosas se ponían mucho más conflictivas, porque comentaba él que el plan de los rusos era que en la noche, por el temor, atacar al pueblo, tirarle proyectiles, tirarle bombas y todas estas cosas para que la gente huyera,
y la ciudad fuera más fácil tomarla. Él se lo dijo. Esa noche él dice que él se arregló, le dieron un espacio en su casa, y estando en la sala, ya caída la noche, dice que escucha la primera detonación, pero bastante cerca de la casa en la que estaban. Y en eso que él se levanta, ve al pastor y a su familia, su esposa y su hija, sus hijos, reunidos en la cocina, agarrados las manos, orando. Y él no quiso interrumpir. Dice que al rato nuevamente otro proyectil que se escuchaba cerca de la casa. Esto era algo que de verdad, cuando yo lo escuchaba, yo decía, qué fuerte, que tú estés en una casa y a metros muy cerca se escuchaban estas explosiones, y cada vez que se asomaba estaban orando. Y dice que fue una noche complicada, que él prácticamente no durmió. A la mañana siguiente le pregunta al pastor que bueno, que lo había visto orando, que no sé qué, y le dice que bueno, que por cada proyectil que escuchaban empezaban a orar y seguían, y oraron toda la noche prácticamente. Saliendo esa mañana, dice que de la casa, a menos de 50 metros, había caído un proyectil que no había detonado. Y eso fue sumamente impactante, porque a donde eso hubiera estallado, hubiera alcanzado la casa donde ellos estaban, y lo más seguro es que hubieran podido ser afectados. En lo que este periodista le dice al pastor, te puedo hacer una pregunta, ¿por qué no te has ido de aquí? Tú tienes la potestad de poder irte. Y el pastor, con una convicción muy, pero muy fuerte, le dice, sé que para Dios, para nuestro Dios, soy más útil en esta ciudad que en cualquier otro lado. Y eso es lo que el Señor nos ha hablado en esta hora en el libro de Filemón. A ese Onésimo, en el cual el versículo decía que antes nos era inútil, ahora es útil para ti y para mí. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos hoy. Seamos útiles donde sea que el Señor nos ponga. Aunque se vea que sea algo mínimo, no importa, sean útiles en la obra del Señor. Así que yo les exhorto a que sigamos al Señor de una manera con una obediencia voluntaria, y que Él nos ayude y nos dirija con su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos has hablado de esta palabra tan importante para nuestra vida, Señor, del libro de Filemón, Señor, que quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Porque tú nos has confrontado, Señor, desde interceder, orar sin cesar por cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nuestros prójimos, Señor, como también no olvidas, Señor, ese sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros. También, Señor, a perdonar, Señor, también a ser útil, Señor, en tu obra, Padre, así como Onésimo en su momento fue inútil, pero ahora dice la palabra que es útil, Señor, que podamos llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos, Señor, los que lo necesitan, Señor, que son tantos, Señor, hay tanta necesidad en este mundo, Señor, ayúdanos y dirígenos, Señor. Te doy gracias para que cualquier persona escuchando, viendo este video, Señor, sea levantado, Señor, de cualquier situación, Señor, que tú conoces, sea de salud, sea financiera, sea de trabajo, sea personal, sea familiar, Señor. Tú eres un Dios que nos ama, Señor, que te puedan conocer también, principalmente. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, somos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Buenos amigos de Grupo Cristiano Calle Belén, nos vemos. Qué bueno tenerlos acá, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Muchas gracias, Denis, por ese mensaje. Igualmente queremos animarlos a que participen presencialmente en nuestros grupos que se llevan a cabo los domingos a las 11 de la mañana y los domingos a las 5:30 en nuestra sede de Costa del Este. Los dejamos ya para terminar en compañía de nuestro grupo de alabanza de Calle Belén. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto.
suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu